Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a realizar el primer video tutorial de esta semana y de este módulo 4, donde vamos a analizar la actividad integradora, otra cara de la narrativa. Esto es con el propósito de facilitarles a ustedes el desarrollo de esta actividad. Yo sé que algunos ya son expertos o especializados en realizar las actividades y que no va a ser necesario, pero para algunos que nos cuesta todavía, podamos utilizar este recurso para poder realizar la actividad de manera más ágil, más fácil. ¿Ok? Les recuerdo que estos son los elementos que vamos a evaluar. ¿Ok? Primeramente vamos a armar nuestro documento Word, donde vamos a establecer algunos aspectos muy específicos. Lo primero que yo voy a evaluar en la actividad es que podamos poner el nombre, aunque vamos a poner nuestra fecha, son los elementos que nos van a distinguir. Vamos a poner la fecha en la cual realizamos la actividad, el nombre del estudiante y el nombre de la actividad integradora. Son elementos básicos en toda actividad integradora durante estas 4 semanas que vamos a realizar. ¿De acuerdo? En cada una de las actividades debe llevar estos 3 elementos. ¿Qué vamos a realizar? Se nos pide que leamos Los Amorosos. ¿Okay? Los Amorosos es una obra o la obra más distintiva del poeta Jaime Sabines. Entonces vamos a escribir nuestra página o hacerle clic en el link o en la liga y vamos a darle una breve leída o una leída abundante para que nosotros comprendamos. Los Amorosos es la poesía de Jaime Sabines. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. En fin, después de que leamos esta maravillosa poesía del señor Jaime Sabines, nosotros vamos a seguir los elementos que nos van a identificar o los elementos que necesitamos completar para realizar esta actividad. Después de que hayamos leído, dice el punto número 2, identifica los elementos del poema a partir de la lectura en un documento de Word. Identifica los elementos de la obra, sujeto, objeto lírico, figuras retóricas, metáfora, comparación, hipérbole y oxímoron en una tabla como la siguiente. ¿Ok? Seleccionamos la tabla y la pegamos en nuestra página, en nuestra hoja en Word. ¿Okay? Lo único que hacemos después de pegarla es seleccionar en herramientas de tabla y podemos cambiarle el color, el formato más bien, como nosotros bien nos parece. Ok. Para poder comprender qué es el sujeto, qué es el objeto lírico, qué es la metáfora, qué es la comparación, qué es la hipérbole y qué es el oxímoron, vamos a buscar en nuestro contenido extenso. ¿Dónde encontramos el contenido extenso? Vamos a nuestra plataforma. ¿Ok? Vamos a ir a nuestra plataforma y vamos a seleccionar nuestro contenido extenso. Ahí nosotros podremos identificar cuáles son los contenidos que necesitamos abordar durante esta semana. Es importante que nosotros leamos todos los recursos que se nos recomienda para que podamos tener una idea básica y concreta más bien de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿dónde encontramos el contenido extenso? En la parte inferior, de nuestra plataforma. En la parte inferior de donde se nos indican las semanas, aquí viene el contenido extenso y vamos a descargar la unidad 1. ¿Ok? Bueno, lo que nos servirá para esta actividad, y una vez que hayamos descargado el contenido extenso, a partir de la página 25 de este contenido extenso viene una explicación
que nos permitirá comprender la actividad. ¿Ok? Se nos dice qué es la lírica, qué es la poesía, que esencialmente son sinónimos, y nos explica qué es un verso, qué es una estrofa, qué es la rima y qué es la métrica. Es importante que nosotros leamos este contenido para que vayamos abundando sobre el conocimiento que debemos adquirir en esta actividad. Muy bien. Recuerden ustedes que la estrofa es un párrafo, por así decirlo, en la poesía. El verso es toda una línea. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entender qué es el sujeto y qué es el objeto líricos. El sujeto y el objeto líricos, el sujeto es esencialmente quien habla en, en la obra o en la poesía, y el sujeto lírico es a quien es, perdón, el objeto lírico es a quien está dirigido el mensaje o a quien se está hablando, y el sujeto lírico es quien habla. Enfatizo, el sujeto es quien habla, puede ser un amante, puede ser un héroe, etcétera, inclusive puede ser un animal, y el objeto lírico es a quien está dirigido el mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien, dos aspectos importantes: el sujeto y el objeto. El sujeto es quien habla y el objeto es a quien está dirigido. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí un ejemplo de poesía de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Es el amante quien le está hablando a la amada, es el enamorado quien le habla a la damisela, a la chica, al amor, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto sería la amada y el sujeto sería el amante. Muy bien. Una vez que hayamos comprendido estos dos aspectos, ¿quién es el sujeto? Recuerdo, el sujeto es quien habla y el objeto es a quien va dirigido el mensaje. Ahora bien, vamos a ver, aquí se nos da un ejemplo en La Patria de Esther Tapia de Castellanos. Patria, patria, nombre santo. El objeto lírico es la patria y el sujeto lírico es quien habla. En este caso, la autora por sí misma, el yo de la autora está hablando. ¿Okay? Posteriormente vamos a ver las figuras retóricas o recursos que utiliza el poeta para escribir, que tenemos la metáfora, la comparación, la hipérbole y el oxímoron. ¿Okay? ¿Qué es la metáfora? La metáfora es una figura que se utiliza para describir lo que el autor quiere de manera poética, de manera sensible, de manera hasta romántica, si tú quieres. Por ejemplo, se da el ejemplo que se da acá es: mis besos lloverán sobre tu boca oceánica. Ni la boca es oceánica, ni los besos lloverán, pero aquí está indicando que van a ser constantes en la boca, va a haber muchos besos. Eso es la metáfora, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué es la comparación? Okay. Suele tener menor dimensión retórica que la metáfora y consiste en realzar un objeto o fenómeno manifestando mediante un término comparativo la palabra como o sus equivalentes, una relación de paralelismo, homología o similitud. ¿Ok? ¿A dónde fue su gracia? ¿A dónde su dulzura? En el ejemplo, porque cae su cuerpo como la fruta madura. En realidad, el cuerpo no es una fruta, pero está haciendo una comparación, el cuerpo como la fruta madura. Ese es el recurso de comparación. Y aquí tenemos la hipérbole, cuando hay una exageración. Aquí se da un ejemplo de Garcilaso de la Vega: con mi llorar las piedras se enternecen, su natural dureza y la quebranta. Entonces, lo que está indicando es que está llorando tanto, que tanto cae sobre las piedras, que las hace tan suaves con tanto llanto. Entonces, es una exageración, o como Mil y una noches de paseo. No sé si recuerdan ustedes esa canción, Mil y una noches de paseo. Entonces, esa es una hipérbole, significa que está aumentando
a través de esta palabra para ser enfático, por así decirlo. Y tenemos el oxímoron, ¿ok? Es una forma que resulta de la relación sintáctica de dos antónimos. Se utilizan dos antónimos. Bella ilusión con quien alegro y muero. No hay alegría en la muerte. Sin embargo, aquí la autora dice que alegre muero. ¿Okay? Dos antónimos. Alegre es contrario a muero. Sin embargo, hay una fusión de estos dos elementos para enfatizar el sentimiento. Recuerden que en la poesía se expresa emoción y sentimiento. Dulce ficción por quien penosa vive. ¿Okay? Vives, se supone que debes vivir con alegría, pero esta persona vive de manera penosa. ¿Okay? Otros ejemplos, el penthouse subterráneo. El penthouse se supone que es en la parte alta, sin embargo aquí es subterráneo. Extraños unidos. Alguien puede estar unido si se es extraño. No, pero en este caso se utiliza. ¿Ok? Muy bien, estos son los recursos que se mencionan. Es importante que podamos ir leyendo para que el 2.12 a partir de la página 25 del contenido extenso y les dará una idea más amplia de estos elementos. ¿Ok? Muy bien, una vez que hayamos comprendido qué son los elementos que se nos piden, vamos a poner el sujeto en Los Amorosos de Jaime Sabines, el objeto lírico, a quién está dirigido, quién habla, qué metáfora vamos a poner, uno o dos ejemplos de metáfora, uno o dos ejemplos de comparación, uno o dos ejemplos de hipérbole y uno o dos ejemplos de oxímoron, ¿de acuerdo? Por último, vamos a escribir un párrafo de unas 8 líneas. ¿Qué crees que el autor quiso comunicar en él? ¿Qué está pensando el autor en el texto del poema? Y no se les vaya a olvidar colocar las referencias. Voy a ser enfático en esta parte. Las referencias son básicas. ¿Qué vamos a notar? Primeramente, si nosotros utilizamos el link de Los Amorosos, primeramente vamos a ver quién es el autor, que en este caso, para nuestra referencia vamos a poner Sabines, es el apellido paterno del autor. Si tiene apellido paterno y materno, solamente ponemos el apellido paterno, le ponemos una coma y la letra inicial del nombre. En este caso es Jaime, ponemos una J o un punto y el año en que fue publicado. Si no tiene año de publicación, como es el caso, entonces le ponemos SF. SF significa sin fecha, lo ponemos entre paréntesis, ponemos un punto y ponemos también el título del artículo y en este caso del poema y lo ponemos en cursiva. Ponemos la palabra recuperado de, esta es una palabra que va a ir acá, y vamos a anotar o vamos a copiar la liga o la dirección electrónica, la copiamos y la pegamos acá. De esta manera vamos a hacer nuestro trabajo. Muy bien, ya tenemos muy claro lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a realizar? Primeramente ponemos la fecha, el nombre del estudiante, el nombre de la actividad integradora y vamos a poner también el recuadro que se nos indica en la actividad. Vamos a colocar quién es el sujeto lírico, quién es el objeto lírico, cuáles son las figuras retóricas, utilizando un ejemplo de metáfora, uno o dos, de comparación también, de hipérbole, de oxímoron, nuestra reflexión y por último nuestras referencias. Lo guardamos, le ponemos el nombre que se nos indica en la actividad y lo subimos a la sección de tareas y un servidor les califica. Espero que esta información les haya servido para que les facilite el trabajo de la actividad integradora de esta semana. Muchas gracias.